y con oído atento. En el nombre de Jesús. Vamos a abrir la palabra del Señor en Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15. Y versículo 19. Si la persona que está a su lado no tiene Biblia, comparta con él o con ella, que juntos leamos la palabra del Señor. Mateo 15, 19. Leemos la palabra del Señor bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Dice: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Que el Señor añada bendición a su palabra. Puede tomar asiento. Que el eterno Dios bendiga nuestras vidas, nos enseñe, nos edifique, nos instruya. Que su palabra hoy sea como martillo que quebranta la piedra, que habla lo más profundo de nuestro ser. Y sobre todo que cada uno de nosotros tengamos oído atento y espíritu receptivo a su palabra. Que hoy no sea un mensaje más, sino que hoy sea el consejo divino del Señor a nuestras vidas. Bendito sea su nombre para siempre. Como habíamos quedado hace 8 días, hoy vamos a hablar sobre el tema de la fornicación. Hace 8 días estuvimos hablando del adulterio, lo que es, las consecuencias que trae a la vida de las personas que lo practican. Y hoy vamos a hablar también entonces de la fornicación, qué es y qué consecuencias puede traer a las personas que lo practican. Bendito sea el nombre del Señor. Leímos entonces en Mateo 15, 19. Dice: porque del corazón salen. Y lo que sale del corazón es porque un día entró. Y que entra al corazón lo que vemos y lo que oímos. Entonces la palabra nos está diciendo: del corazón salen los adulterios y las fornicaciones. Ahora, ¿cómo así que del corazón salen? Cuando el corazón, cuando la mente del ser humano es de alguna manera contaminada, de alguna manera recibe información, esa es la información que va a dar. O esa es la información que un día va a hacer efecto en su vida. Me encuentro entonces con el hecho de saber o de entender que la fornicación es, según la palabra o según la traducción, porneia. Hace 8 días hablábamos de esto. Porneia, en su sentido más amplio, denota cualquier clase de inmoralidad sexual. Cualquier clase de inmoralidad sexual. Entonces, muchas veces nosotros pensamos que fornicación es solo las relaciones sexuales fuera del matrimonio o sin que haya matrimonio. Pero la palabra fornicación, que en el griego es porneia, tiene un significado más amplio y es toda clase de aberraciones sexuales, digámoslo así. Entonces la fornicación encierra pornografía, encierra masturbación, encierra las personas que han tenido relaciones sexuales con animales y encierra entonces las relaciones sexuales fuera del matrimonio o sin que haya matrimonio. En pocas palabras, entonces, las relaciones sexuales de los novios, para que tengamos como una amplitud sobre este tema. Dice entonces, vamos a mirar en Primera de Corintios capítulo 6. Primera de Corintios capítulo 6. Bendito sea el nombre del Señor. Y vamos a leer los versículos
18 y 19. Primera de Corintios 6, 18 y 19 dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Dice entonces aquí en Corintios versículo 18, huid. Carlos, me hace un favor, me retira el ventilador, si es tan amable. Muchas gracias. Dice entonces huid. Esta palabra huid significa escape. Significa salga de una situación de peligro. Entonces el apóstol Pablo les está diciendo a los corintios: escapen, salgan de esta situación de peligro. Resulta que cuando el apóstol Pablo escribió este texto, estaba viviendo en una época donde la sexualidad era algo muy normal y era una sexualidad más bien dada al pecado de buscar la prostitución. Resulta que en aquella época en Corinto, las personas cuando tenían necesidad de sexo simplemente iban y la buscaban sin importar lo que dejaran en casa o las situaciones que hubieran a su alrededor. Y el apóstol Pablo le está enseñando a la iglesia: huyan de la fornicación, huyan de esa costumbre, huyan de esa cultura, no se dejen contaminar de lo que están viviendo en su ciudad. Pero el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia. Sin embargo, esta palabra la ampliamos en un panorama en el que la puede escuchar el que es cristiano y el que no es cristiano todavía. Ahora, la fornicación es un pecado que corrompe y atrapa. Es un pecado que corrompe y atrapa. Nosotros vemos muy normal ahora en la adolescencia y en la juventud de que parte de su noviazgo es tener relaciones sexuales. Noviazgo en esta época que no tenga relaciones sexuales es un noviazgo anticuado, está fuera de moda y lo único que se merece es el rechazo y la crítica de sus amistades. Entonces nos encontramos con unos adolescentes y unos jóvenes que están teniendo vida sexual activa sin ninguna prevención, sin ningún cuidado, sin ninguna conciencia. Y resulta entonces que cuando las personas entran en este tipo de situaciones sin tener conciencia ni responsabilidad, atraen sobre su vida consecuencias que estaremos mirando. Una de estas consecuencias entonces es los embarazos no deseados, los embarazos a temprana edad, los embarazos en un cuerpo que aún no ha terminado de madurar ni de formarse y ya tiene que gestar en su cuerpo una nueva vida. Los embarazos en niñas, adolescentes que no tienen conciencia de qué es alimentar un bebé, de qué es levantarse en la madrugada, atenderlo, de qué es cambiar un pañal, de qué es cuidar un bebé. Pero muchas de ellas se apoyan en: mi mamá me ayuda, mi mamá me lo cuida. Y se encuentran con mamás que son muy amables, misericordiosas y amantes de sus hijos y lo hacen. Mientras la adolescente sigue durmiendo hasta tarde, yéndose a fiestas y tantas cosas. Un hijo que crece y que nace sin responsabilidad de madre y de padre, porque son dos adolescentes que aún no se han terminado de criar, que aún no han entrado en la etapa de la madurez y tener que enfrentar este tipo de responsabilidades. Encontramos entonces de que en muchas ocasiones deciden abortar.
No, yo me quito este problema de encima, entonces acudo al aborto. Y como hablábamos hace 8 días, el aborto trae consecuencias espirituales. El aborto trae maldición al cuerpo de la mujer que lo practica voluntariamente. Porque una cosa es que el feto se desprenda, pero otra cosa es que la mamá acuda a pastillas, a remedios caseros, a bebidas extrañas o a lugares donde les practican el aborto. Entran en un asesinato y delante de Dios no son inocentes porque un día se fueron a acostar con alguien y se les olvidó la prevención. Porque un día se les olvidó que no lo debían hacer, entonces pretenden o piensan que son justificadas. No eres justificada delante de Dios cuando lo haces voluntariamente. Pero cuando sabes que has cometido un pecado, cuando sabes que has fallado, cuando sabes que has cometido un ilícito, Dios te perdona si lo reconoces. Dios te perdona si te acercas al Señor y buscas su perdón. Ahora, ¿qué otras consecuencias encontramos en la fornicación? Enfermedades venéreas. Enfermedades venéreas, enfermedades de transmisión sexual. Hace un tiempo escuché de una práctica que hay aquí en la ciudad de Medellín y son algunas discotecas donde las personas van e intercambian parejas. Entonces los dos novios entran a una discoteca, se separan, van y se acuestan con otro y después salen como dos novios cogidos de su mano. Y mi pregunta es, mientras te acostaste con otra persona, ¿qué vino a tu cuerpo? Muchas personas, muchos jóvenes y adolescentes tienen en su conciencia solamente suplo mi necesidad, vivo mi placer, pero ¿qué consecuencias te van a traer después? ¿Sabía usted que el SIDA está en abundancia exagerada en la ciudad de Medellín? ¿Sabía usted que hay cientos de personas contagiadas con el SIDA en Medellín y no lo saben? Porque el SIDA es una enfermedad que en muchas ocasiones no presenta síntomas. Entonces, alguien se va a un baile, se encuentra con un chico, con una chica, se sienten atraídos, su atracción los lleva a acostarse. ¿Con qué salió? Con una enfermedad incurable de por vida. Para vivir esclavos del sufrimiento y del dolor y de todo lo que le va a traer el SIDA y tener que encontrarse al final con una muerte tan terrible, porque el SIDA deteriora a las personas, las lleva a la condición de la muerte casi en el esqueleto. Nos encontramos entonces con que los jóvenes de una manera irresponsable se van a tener una vida sexual y salen con enfermedades contagiosas que les quedan en su cuerpo de por vida. Tengo entendido que la sífilis les queda de por vida en su cuerpo y no pueden donar sangre las personas que se contagian con esa enfermedad. Quedan infectadas para siempre. Otra de las enfermedades que se presenta en una vida sexual desordenada, más bien llamada fornicación, es el virus del papiloma humano y ese abunda por montones. El virus del papiloma humano es una enfermedad o es un virus o es una infección que entra al cuerpo de la persona y que con los años se va volviendo en cáncer. Entonces es allí donde viene muchas veces el cáncer de útero en mujeres, cáncer de pene, de testículos, y aún personas que hacen el sexo oral y anal y llevan el virus del papiloma humano a la boca y al ano también, exponiéndose al cáncer. Entonces, una noche de placer, un momento en el que no pudo detener sus emociones, lo lleva a tener una enfermedad de por vida.
Lo lleva a tener una enfermedad con la que tiene que lidiar el resto de la vida y la vergüenza de saber que tiene una enfermedad venérea. ¿Ve usted entonces que es que no es solamente que voy y me acuesto y ya? Pasé el rato, me acosté con alguien que ni conocía, lo vi en la fiesta y me acosté con él o con ella y quedaste perjudicado el resto de tu vida. Pero hay algo muy lindo, que cuando una persona en esa condición viene a Cristo, reconoce su pecado, se arrepiente y le pide perdón al Señor, el Señor lo perdona y en muchas ocasiones sana. Porque esa es la misericordia de Dios. Exponernos el pecado, saber qué es, las consecuencias que nos trae, pero en Él encontrar solución, en Él encontrar salvación. Vemos entonces que la fornicación no es simplemente un acto sexual y ya, sino las consecuencias que esto me trae, que esto me puede traer. Ahora, muchas personas, cuando tienen relaciones sexuales sin que haya matrimonio, al quedar embarazadas, quieren tapar su embarazo con un matrimonio. Casémonos para que tapemos. O casémonos para poder seguir fornicando. Fornicando no, teniendo ya relaciones que sean ya lícitas. ¿Sabe que es un error muy grande? Porque cuando una persona se casa con la otra por tapar el pecado, primero, no se casan por amor. Segundo, no se casan con conciencia que es un matrimonio, que es un hogar. Tercero, esas personas al empezar a enfrentar un hogar dicen: qué error tan grande cometí. El matrimonio no se toma así a la loca, a la ligera. El matrimonio es un compromiso al que yo debo de llegar primero muy consciente, segundo muy preparada, tercero muy aconsejada y conociendo que es un hogar. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, cuando hay relaciones sexuales, mire lo que dice el versículo 16 del capítulo 6 de Corintios. El versículo 16 dice: ¿o no sabéis que el que se une a una ramera, un cuerpo es con ella? Porque dice: los dos serán una sola carne. Ahora, este versículo nos está diciendo el que se une a una ramera. Recuerden lo que les dije ahora, que el apóstol Pablo escribió estos textos basado en la cultura que había en aquella época. Y la cultura era buscar las mujeres rameras. Pero aquí el Señor nos está hablando de la fornicación. Es decir, el apóstol Pablo tomó de la cultura una enseñanza para traerla a nuestro tiempo también. Cuando una persona, cuando una pareja tienen relaciones sexuales, sus almas se están uniendo. Y los dos vienen a ser una sola carne, una sola persona. Ahora, yo me pregunto entonces, si has tenido vida sexual con varias personas, ¿con cuántos te has unido? ¿Con cuántos has ligado tu alma? ¿Cuántas personas tienen parte de tu alma? Otra de las consecuencias de la fornicación, ligadura de almas. Y por estas razones es que el Señor Jesucristo prohíbe la fornicación, porque es un pecado contra Él y trae graves consecuencias a tu vida. Pero el Señor hoy nos advierte para que tomemos decisiones, querida iglesia y queridos amigos. Nos encontramos entonces con situaciones en que una mujer o un hombre tienen una pareja actual, pero no olvidan una que hubo antes. Es difícil entonces olvidar aquel hombre o aquella mujer con la que estuvo meses, años atrás, porque tu alma quedó ligada. Porque tu alma debe de ser para un hombre y para una mujer que sea tu esposo y tu esposa.
Porque entregarle tu alma a todas las personas que pasan por tu vida perjudica grandemente tu parte emocional. Te trae grandes perjuicios espirituales que los vamos a estar viendo más adelante. Entonces, ¿qué necesidad hay de estar ligando tu alma con varias personas? ¿Qué necesidad hay de estarle entregando tu alma a todo aquel con el que te encuentres en el camino y lo primero que quieres es acostarte con él o con ella? Dios siga teniendo de nosotros misericordia y compasión. La fornicación está ligada a la lascivia y a la lujuria. Está ligada a la lascivia y a la lujuria. ¿Por qué? Porque como hace unos días estábamos hablando en el libro de los Romanos, dice que a causa de la idolatría, el hombre o el ser humano se desligó de Dios. Entonces vinieron a la humanidad muchas contaminaciones, entre ellas la lascivia y la lujuria. Y por eso hay tantas aberraciones sexuales. Y por eso podemos decir entonces que la fornicación es un amplio panorama o nos amplía a varios temas, como les hablé al principio. Que de igual manera, al ser ligados a la lascivia y a la lujuria, es un pecado terrible delante del Señor. Porque ¿sabe algo? La Biblia dice que el lecho, la cama de una pareja casados debe de ser sin mancilla. ¿Sabe qué es la palabra mancilla? Lujurias y lascivia. Entonces voy a abrir un paréntesis aquí. Parejas casadas que tengan relaciones sexuales con lascivia y con lujuria también están pecando contra Dios, porque están permitiendo que su lecho sea mancillado, están permitiendo que a su lecho entre la contaminación de Satanás, están permitiendo que demonios vengan a su mente a alimentarlos, a decirles, metan esto también en su vida sexual para que tengan más placer. Y hablando más abiertamente, el sexo carnal, el sexo oral y el sexo anal. Estas dos prácticas sexuales, querida iglesia, como les decía ahorita, exponen al papiloma humano y expone a bacterias. Cada zona del cuerpo tiene un grupo de bacterias que son específicas. Entonces, mi boca tiene unas bacterias que son benéficas, le hacen beneficio a mi boca, pero el pene, hablemos abiertamente, tiene otras bacterias que al introducirse a la boca, lo que van a generar es infecciones terribles, enfermedades terribles. Y por eso la Biblia dice lecho sin mancilla, sin contaminación. Tengan cuidado, parejas. ¿Cómo practican ustedes el sexo? Hablo con los casados. Tengan en el sexo de su hogar, de su intimidad, de su cama, santidad. Porque Dios dio el sexo para placer del ser humano, pero no para que se vayan a la lascivia y a la lujuria, porque es totalmente satánica. Que Satanás no te contamine el lecho, porque ahí se desprenden muchas cosas. Y si sigo por aquí me voy en otro tema. Continuemos entonces. La vida sexual en pecado, la fornicación, otra de las consecuencias que trae al ser humano es transferencia espiritual. Es decir, una pareja, un hombre se acuesta con una mujer, los demonios que hay en él se meten a la mujer y los demonios que hay en la mujer se meten al hombre. Es una contaminación constante. ¿Y cómo será de terrible en esta época donde la fornicación está abundando en nuestra sociedad? Donde las mujeres no están teniendo respeto por su cuerpo, sino que están permitiendo que lleguen hombres y lleguen hombres
a conocer tu intimidad, a conocer tu cuerpo desnudo. ¿Sabe que hay hombres que les gusta salir hablando de las mujeres? ¿Sabe que hay hombres que les gusta contar entre su grupo de amigos cómo era el cuerpo de esa mujer, cómo olía, cómo era, y te dejan en vergüenza? ¿Qué necesidad hay de exponerte a una vergüenza pública? ¿Qué necesidad hay de que los amigos de ese hombre sepan cómo es tu intimidad, cómo es tu cuerpo, cómo es tu desnudez? Querida amiga, querido amigo, no te expongas más a eso. Pídele al Señor Jesucristo que entre a tu corazón. Pídele al Señor Jesucristo que entre a tu vida. Pídele al Señor Jesucristo que sea tu Señor, que sea tu dueño, que te enseñe a vivir para Él y que en su momento te dé una pareja que sea tu esposo, tu esposa para siempre. Y que no sea más expuesta a tu desnudez a ojos de hombres o a ojos de mujeres que solo saben hablar mal de ti. Dice entonces que aparte de las enfermedades de transmisión sexual se transmiten demonios. ¿Y sabe algo? Cuando una persona comienza a tener relaciones sexuales en la fornicación, su vida comienza a cambiar. Comienzan a volverse algunos groseros, altivos, orgullosos, rebeldes con sus padres. Ya no se les puede decir nada porque entran tantos demonios a su cuerpo que su vida cambia inmediatamente. Su personalidad es cambiada a base de los demonios que entraron un día por unir su alma con otra persona. Y algo muy delicado que encontré, y es que tener ese tipo de sexualidad también puede traer desórdenes mentales. ¿Será entonces que podemos decir que esta es una de las causas por la cual se ha aumentado la depresión y la ansiedad en los jóvenes? ¿Será entonces esta la causa en la que nos estamos encontrando tantos jóvenes que se están quitando la vida a causa de una depresión que no pueden controlar, de una ansiedad que no pueden controlar? Porque los demonios, el único objetivo que tienen es destruir la humanidad al costo que lo tengan que hacer. Y entre más puertas le abramos, entre más les permitamos entrar, entre más fornicación haya en tu vida, más demonios seguirán entrando y mira el resultado. Pidámosle a Dios misericordia. Pidámosle a Dios que nosotros podamos tener una vida recta delante del Señor, porque eso atraerá a nuestras vidas bendición. Yo quiero que vayamos al libro de Números, capítulo 25. Números, capítulo 25, de los primeros libros de la Biblia. Números, capítulo 25. Versículo 1 y luego pasamos del 6 al 9. Mire lo que dice el versículo 1. Moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Mire lo que dice el versículo 6. Y he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos, a los ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel. Mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano. Y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre. Y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Hasta el versículo 8 nomás. Nos está contando entonces aquí la Biblia una historia en la que los israelitas, el pueblo de Dios, los hombres, comenzaron a fornicar con las mujeres de Moab. Esta fornicación se dio en dos maneras. Primero, empezaron a adorar los ídolos de Moab.
y segundo, se acostaban con las mujeres de Moab. La Biblia entonces aquí nos está mostrando que un hombre enfrente de todos desafió a Moisés, desafió a la nación, les dijo: no me importa lo que piensen, necesito placer y encontré con quien tenerlo, me voy a mi casa a tener relaciones sexuales con ella. Resulta que este pecado estaba trayendo una maldición a Israel. Pero cuando vino el sacerdote Finés y los mató a los dos, dice la Biblia que se cortó. ¿Qué nos enseña entonces este pasaje? Nos enseña que la fornicación trae maldición a la casa. Que la fornicación trae ruina a la casa. Que la fornicación no deja tener bendición en el hogar. Entonces llegamos a otro punto de este tema. Vivir en unión libre también es fornicación. Porque la Biblia dice que Dios instituyó el matrimonio. O sea que para que una pareja esté bajo la bendición de Dios, deben de ser casadas. Pero si por el contrario no son casadas, sino que viven en unión libre, esto es fornicación. Y la fornicación trae al hogar maldiciones. La fornicación trae al hogar, le abre la puerta a los demonios. La fornicación de alguna manera pervierte los hijos que hayan en ese hogar. La fornicación es una puerta que se abre para que muchas inmoralidades comiencen a entrar en la casa. Y hay personas que dicen, o parejas que dicen: no me caso porque el día que me case hasta ahí me dura el hogar. Hay personas que tienen mal concepto de que casarse es traer la ruina al hogar. Por el contrario, si te casas, atraes la bendición de Dios. Si te casas, el Señor aprueba tu hogar y la bendición viene inmediatamente. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una pareja casada y una pareja que vivan en unión libre? La única diferencia es la bendición de Dios. Porque una pareja que vivan en unión libre, de igual manera tienen que trabajar para sostener el hogar. La mujer de igual manera debe de sostener a los niños, debe de limpiar la casa, debe de atender al esposo. Él de igual manera tiene que trabajar para proveer a las necesidades del hogar. Lo mismo hace una pareja casada. ¿Cuál es la diferencia entonces? El casado tiene la bendición de Dios. Así que atrae la bendición de Dios a tu casa y quítate ese concepto de que hasta ahí vas a vivir bueno. Porque otra cosa es pensar que si alguien no se quiere casar es porque en algún momento quiere soltar. En algún momento quiere decir: voy a volar de este nido y voy a dejar las cosas así. Y es más fácil irme que divorciarme. Esas cosas hay que verlas, querida iglesia. Entonces dice la palabra aquí en el libro de Números que fue cortada la maldición a causa del obrar de un hombre de Dios con temor de Dios que cortó el pecado. ¿Y qué nos enseña entonces la palabra? Corte el pecado, aléjelo de su vida. No permita que la fornicación siga siendo parte de su vida, porque ya acabamos de ver las consecuencias que trae. Ahora usted me dirá: pastora, pero es que yo no me acuesto sino con mi novio. Yo no me acuesto con nadie más. ¿Con cuántas se ha acostado el novio antes de ti? ¿Con cuántos te has acostado tú antes de este novio? No, pero es que los dos éramos vírgenes y rompimos la virginidad los dos. De igual manera es fornicación. Delante de Dios no hay justificación. Nosotros siempre queremos justificar nuestros actos, pero si la Biblia dice blanco, no le eche un poquitico de rojito para ponerlo beige. Es blanco. Y así sea tu primer hombre, tu primera mujer, lleves años solo con él, es fornicación. Y la palabra del Señor nos la está enseñando, pero también te está diciendo hay solución.
No te quedes en esa condición para siempre. Busca la solución que el mismo Dios te está dando. El Señor te está exponiendo el pecado, pero también te está exponiendo la solución que es en Él. Bendito sea su nombre para siempre. Ahora, dele el aplauso al Señor, que Él es bueno. La fornicación entre los hijos de Dios. El que no conoce al Señor comete fornicación y delante de los ojos de Dios es pecado. Pero el que conociendo a Dios y su palabra comete pecado es doble pecado, porque está añadiendo al pecado la malicia del corazón. Porque si nosotros por la Biblia sabemos que no debemos cometer fornicación, ¿por qué caemos en ella? Porque dejamos que la malicia nos llene el corazón, dejamos que la malicia nos domine y nos gobierne. Ahora, un punto muy importante aquí que debo resaltar. El reggaetón está aumentando la fornicación en los jóvenes, porque es un ritmo musical que tiene la capacidad de tocar ciertas partes del cerebro que lo incitan, mas las letras de esa música llevan a la persona a. Y lo más triste es, a mí esa música no me gusta, no me interesa escucharla, pero uno muchas veces va a lugares o pasa por lugares donde está sonando y el oído escucha. ¿Cierto que sí? Y escucho yo que esas canciones solamente están diciendo: la mujer es un objeto, úsela y deséchela. Y a la mujer le está diciendo: expóngase, exhíbase, muestre que la usen, pero que nadie la tome en serio. Hay que tener mucho cuidado, queridos amigos, porque aunque suene aparentemente bueno el ritmo, ¿a qué te está llevando? ¿Cuál es la intención satánica en esa música? ¿Qué es lo que está produciendo en tu vida? Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, nos encontramos con personas que de alguna u otra manera han caído en este pecado, teniendo presente que tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Teniendo presente de que si has caído en este pecado, tienes de Dios perdón y misericordia. Pero ¿qué pasa entonces cuando el Hijo de Dios cae en fornicación? Según lo que leímos aquí en Corintios, volvemos entonces a Corintios 6. Corintios 6, el versículo 19 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Dice este versículo: no sois vuestros, o sea, usted no le pertenece a usted. Que usted como hijo de Dios le pertenece a Cristo, porque Cristo te compró con precio de sangre en la cruz del Calvario, porque Cristo es tu dueño, es tu Señor, porque Cristo es tu autoridad. Entonces el dueño de tu cuerpo es Cristo. Pero si decides caer en fornicación, mira lo que pasa. La relación con Dios se rompe. Porque el versículo anterior está diciendo que el que peca contra su cuerpo peca, y el cuerpo es templo del Espíritu Santo. El templo es el lugar donde habita el Espíritu Santo. El cuerpo le pertenece al Espíritu Santo, por lo tanto al cuerpo no debe entrar pecado. Pero si llega a entrar el Espíritu Santo, se aísla, se va esperando arrepentimiento. Él no se va para siempre, Él no desecha para siempre, Él se contrista, Él se aparta.
y espera que su hijo tenga el arrepentimiento sincero y de corazón, que le confiese su pecado, que le confiese su falta, que venga a él arrepentido y le pida su perdón y nuevamente su presencia. La relación con Dios se rompe. El enemigo esclaviza con cadenas espirituales a causa de haber abierto una puerta espiritual. Pero yo quiero abrir un panorama aquí, o quiero abrir un paréntesis, perdón. Podemos pensar entonces que fornicación es solo la relación sexual, pero yo te voy a decir algo. Fornicación también es que estés manoseando a tu novia. Fornicación también es que le estés mandando la mano donde no es debido. Por eso los novios cristianos no deben de estar solos en un lugar. Por eso los novios cristianos no se deben atender en la habitación del uno o del otro solitos. Por eso los novios cristianos no le pueden decir a la mamá o al papá: vamos a ver una película en la habitación y tenemos que cerrar la puerta para que nos dejen escuchar. Y la mamá le dice: bueno, mijo, se maneja bien. No se va a manejar bien, madre, porque a estos muchachos le hierve la testosterona. Estos muchachos mantienen esa testosterona más arriba de lo normal. Y una sola caricia, una sola mirada en esa habitación, aparentemente viendo una película, los lleva al acto sexual. Por eso eviten estar solos. Padres, madres, escúchenme que están aquí. No le permita a su hijo ni a su hija la visita de su novio o de su novia en la habitación. Si él o ella van a ir a su casa, en la sala, y esté pasando cada rato. Estéles pasando, porque esos muchachos son muy vivos. No le permita a su niña que atienda a su novio en la habitación, que porque está enferma. Entonces, que el novio vino a cuidarla. No, señora, a ella se le quita la enfermedad con el novio ahí. Y sabe, querida iglesia, que un hijo cometa fornicación dentro de su casa, que es cristiana, ¿sabe qué le trae? ¿Sabe la demoniera que le trae? Porque la fornicación es una puerta que se abre y no un pedacito grande. Así que tengan mucho cuidado, queridos novios, de tener esos momentos. Ahora, niña, cuando su novio la vaya a visitar, no lo espere de minifalda, ni lo espere con ombliguera, porque ese novio no te va a mirar a los ojos todo el tiempo. Sus manos no te van a estar tocando la cabecita todo el tiempo. Esa mano empieza a bajar y empieza a bajar y empieza a hervir los dos. Estamos hablando de gente madura, ¿cierto? Aquí no hay niños. Bendito sea el nombre del eterno Dios. Tengan mucho cuidado, queridos jóvenes, queridos adolescentes, que la fornicación está cobrando muchas vidas. La fornicación, ahora, recuerde, fornicación no es solo el acto sexual, también es que te masturbes, también es que veas pornografía, eso también es fornicación. Y cualquiera que sea el acto que estés cometiendo, tenga presente esto: estás en riesgo de que tu alma se pierda en el infierno. Tu mamá y tu papá pueden orar mucho, pero si estás haciendo esas prácticas a escondida de ellos, que ellos no se den cuenta, pero Dios sí te está viendo, te estás exponiendo a que el enemigo te condene el alma en el infierno. Y así tu mamá y tu papá oren mucho, tú le estás desobedeciendo voluntariamente. Y eso es algo que hay que empezar a cortar en las vidas.
Eso es algo que hay que empezar a darle corte, porque escúcheme esto, la masturbación va trayendo depravación sexual. La masturbación lo que va haciendo es que vayan creciendo hombres maniáticos sexuales, que son los que violan niñas, que se roban niñas. Son esos hombres que cuando menos piensan sacan su pene delante de las niñas y empiezan con sus aberraciones, porque desde niños comenzaron con estas prácticas. Entran demonios de inmoralidad sexual y te vuelven un pervertido sexual. Hace muchos años, cuando yo era niña, hace poquitos, cuando yo era niña, yo iba con mi amiguita Liz, esta monita que hay aquí. Íbamos a visitar a una compañerita. Las dos íbamos caminando muy lindas y muy hermosas, como de 9, 10 años. Y de un árbol nos salió un hombre desnudo. Y nosotras nos quedamos paralizadas y empezamos a gritar. Y gritábamos y gritamos y salimos corriendo por una cuadra gritando, y salió toda la gente. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Allá hay un hombre desnudo, allá hay un hombre desnudo. Y salió una mujer más brava con un machete en la mano. No lo cogió, pero donde lo hubiera agarrado, como llamamos aquí, lo planea. Pero ese tipo de hombres comenzaron niños a masturbarse. Ese tipo de hombres no desarrollan la necesidad de tener una mujer, de casarse, porque él se es suficiente. Y es un pecado de laxivia impresionante. Por eso las personas que lo están haciendo, corte. Pare, pídale perdón a Dios, pídale al Señor dominio propio, pídale al Espíritu Santo que libere su mente de esa adicción, pídale al Espíritu Santo que le traiga libertad, porque usted en esa condición está en fornicación. Y hay un texto en el libro de Apocalipsis que dice que los fornicarios no heredarán el reino de los cielos. Jorge, me lo busca por favor. 21:8, vamos a mirarlo allá. Apocalipsis 21:8. Apocalipsis 21:8, mire lo que dice. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Así que Dios en esta mañana nos está diciendo: la fornicación en todas sus ramas es pecado que condena el alma. Pero mire lo que dice la palabra del Señor, Isaías 55:7. Isaías 55:7. Bendito sea el nombre del Dios vivo. Deje el hombre impío su camino, hombre y mujer, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Cuál es la solución entonces? Confiésele su pecado a Dios. Arrepiéntase de su pecado. Acabamos de leer que Dios es amplio en perdonar. Dios está dispuesto a perdonarte tu pecado, pero usted tiene que estar dispuesto a apartarse de él.
Dios está dispuesto a tener misericordia y dice su palabra que Él borra nuestros pecados y nuestras iniquidades siempre y cuando usted y yo nos alejemos de ellas. Así que la solución es: confiésele su pecado a Dios. Pero quiero abrir un paréntesis aquí. Si usted es una persona que lleva años en el evangelio, que usted por cualquier razón cayó en fornicación, confiésele a Dios, pídale perdón y tenga una conversación con el pastor. Acérquese al pastor, porque Él es el pastor que Dios nos ha dado para pastorearnos, para enseñarnos, para guiarnos, para en una oración bendecirnos y cortar la maldición. Recuerde que ahorita leímos que Finés, un sacerdote, cortó la maldición del pueblo al quitar el pecado. Usted no tiene que acercarse a nadie, porque sabemos que ese pecado es vergonzoso. Acérquese solamente al pastor, únicamente al pastor, que lo que usted va a hablar con él queda entre él y usted, el eterno Dios, y ahí queda sellado. Pero confiéselo, salga, para que el enemigo no te esclavice, para que el enemigo no te haga presa de él, para que el enemigo no empiece a acabar y acabar y acabar tu vida. Aléjate de la fornicación. Querido amigo, querida amiga, tal vez desconocías este tema, tal vez pensabas que tener una vida sexual activa con personas que no fueran tu esposo o tu esposa, lo veías normal, pero hoy la palabra del Señor te está enseñando: es pecado, condena tu alma, le da derechos a Satanás, te trae consecuencias. Pero el Señor hoy te dice: acércate a mí, que soy amplio en perdonar. El Señor te dice hoy: ven a mis pies, ríndete a mí, confiésame como tu Señor, confiésame tu pecado, que yo te ayudo a salir de él. No es fácil, y por nuestras propias fuerzas no salimos del pecado nunca. Pero dice la palabra del Señor que por el Espíritu de Dios hacemos morir las obras pecaminosas. Y el Espíritu de Dios está dispuesto a cada corazón que quiera arrepentirse, confesarle su pecado y venir a los pies de Él. Y yo quiero invitarle para que cierre sus ojos ahí donde está. Cierre sus ojos, conéctese con el Señor. Si este es un pecado con el que usted le ha fallado al Señor, confiéseselo. Si usted está viviendo en una condición de pecado, dígale al Señor que usted quiere su perdón, pero que usted quiere un compromiso con Él, de entrar en un proceso de matrimonio. No se quede viviendo en unión libre, porque no está la bendición de Dios en tu vida. Cierre sus ojos ahí donde está, no se concentre en nada ni en nadie. Mire, en este momento lo único importante es Dios y su misericordia en cada uno de nosotros. Lo único importante es que aunque haya vergüenza, la tienes solo con Dios, que es el único que conoce tu pecado, y confiésaselo a Él. Amado Dios, bendito sea tu nombre y bendita tu palabra. Bendita tu misericordia, Señor, porque tu palabra dice, Señor, que ella es para animar, para redarguir, para traernos a tus pies, para traer arrepentimiento a nuestros corazones. Hoy yo ruego que el poder del Espíritu Santo sea trayendo convicción a cada vida, Padre, de que el pecado es contra ti, Señor, de que el pecado se te confiesa a ti, Padre amado, de que el perdón viene solamente de ti. Señor, tú nos has abierto, Padre, el panorama de la fornicación. Tú nos has enseñado en esta mañana qué es y qué efectos dañinos nos traen. Permite que tu Espíritu Santo ministre a los corazones, a las vidas. Permite que el Espíritu Santo ministre las mentes. Que el Espíritu de Dios convenza de pecado. Que el Espíritu de Dios convenza
a cada corazón de cuál es su condición delante de ti. Y yo te ruego, Espíritu Santo, que traigas libertad a las vidas, que consumas esa cadena de fornicación, que consumas el espíritu de fornicación, Padre, que consumas la impureza sexual en todas las áreas, Dios. Que quemes en esta mañana, Padre amado, esas ligaduras de pecado, Señor, que están arrastrando almas al infierno, que están conduciendo vidas en el camino de la perdición. Señor, salva almas hoy. Señor, salva vidas en esta mañana. Padre, convéncelos de pecado. Espíritu Santo, convence los corazones. Espíritu Santo, háblales en el secreto, en sus mentes, en sus pensamientos, la necesidad de apartarse del pecado que atrae los demonios, que trae maldición, que enferma el cuerpo, Padre, que ata, que liga las almas, Dios. Padre, ministra libertad en esta mañana, Padre. Ministra libertad a las vidas, a los corazones. Ministra libertad a las mentes cautivas por la masturbación, por la pornografía. Libéralos, Padre. Sácalos de esa cárcel, Dios. Muéstrales que en ti está la libertad de sus vidas, Padre. En el nombre de Jesús te ruego en esta hora, corta esa cadena, Señor. Libera esas mentes, rompe esa cautividad, Padre Santo. En el nombre de Jesús te pido en esta hora que haya un fluir de tu espíritu que redarguya los corazones, que haya un fluir de tu espíritu que transforme las mentes, Padre. Que sientan el perdón de Dios, que sientan la misericordia del Señor, que sientan en este momento, Padre, lo que un día Cristo Jesús dijo: no he venido a condenar las almas, sino a salvarlas. Tú has venido a traer salvación, tú has venido a traer vida nueva, tú has venido a renovar las mentes. Señor, la fornicación está dejando grandes vacíos, depresiones. Trae libertad, oh Dios. Quita la cautividad de sus vidas, Padre. Que cada vida pueda experimentar en ti la libertad, oh Dios. Que cada vida pueda experimentar en ti el amor, oh Dios, el perdón y la misericordia, Padre. Espíritu Santo, ministra. Estén orando ahí. Espíritu Santo, ministra. El Señor lo está liberando ahí. Bate tus manos ahí donde estás. Dos guerreros ahí. Dos guerreros ahí. Dos guerreros ahí. Vamos a adorar al Señor. Te atamos en el nombre de Jesús. Te vas de Él por el poder de la palabra. Cállate y sal de Él. Estén orando ahí, estén orando ahí, estén orando ahí. En el nombre de Jesús. Súbame, Juan. Hay poder en la sangre de Jesús. Sal de Él ahora. Vete por el poder de la palabra. Te vas de Él ahora. Sal. Sal de Él ahora. Sal. Todos orando, todos adorando, todos adorando. Todos orando, no se asuste, hermano, todos orando. Dese cuenta lo que dice la palabra de Dios.
Tienen que sentarlo, tienen que sentarlo. Tienen que sentarlo. No sé si no me escuchan. Tienen que sentarlo. Deme afuera, por favor. Deme el sonido afuera. Tienen que sentarlo. Colóquese de pie, póngase a orar, hermano. Cuidado con él. Laura, diríjanos. Cuidado que tienen catéter, hermano. Humíllense en la presencia del Señor. 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 Y Él os exaltará. ¿Dónde está el pueblo? Y Él os exaltará, alto, muy alto, y Él os exaltará. Oh, Y Él os exaltará, alto, muy alto, y Él os exaltará. Y Él os exaltará, alto, muy alto, y Él os exaltará. oh, Y Él os exaltará, alto, muy alto, y Él os exaltará. Y Él os exaltará, alto, muy alto, y Él os exaltará. Y Él os exaltará, alto, muy alto, y Él os exaltará. Y Él os exaltará, alto, muy alto, y Él os exaltará. La última vez. Y Él os exaltará, alto, muy alto, y Él os exaltará. Vamos a orar, hermanos. Hermano, cuando ocurra una manifestación demoníaca, no se asuste, hermano. Tiene que conocer la Biblia. Hay cristianos que se manifiesta un demonio, cristianos ya que conocen la Biblia y quieren salir corriendo. Por favor, antes tenemos que unirnos en espíritu y orar y adorar a Dios. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Quiero que... ¿Me escuchan ahí? ¿Me escuchan ahí? Deme acá, Sandra, por favor. Los hermanos que están ahí está. Laura es la esposa de él. Él está en un proceso de diálisis y todo eso, pero él está... Sí, tienen que tener cuidado con él. Pero es un espíritu inmundo del cual él va a ser libre hoy por el poder del Espíritu Santo. Así que en la parte del movimiento de él, déjense llevar
físicamente de la esposa y de la pastora. Míreme acá el resto de los hermanos, las personas que nos visitan hoy por primera vez. La Biblia dice que todos pecamos. Pecamos por ignorancia, cometimos pecados. No estamos aquí para estar señalando a nadie, sino presentar una alternativa de que el Cristo que murió en la cruz está aquí todavía con los brazos abiertos para perdonar los pecados. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Así que yo quiero orar por las personas que nos visitan hoy por primera vez. Levante su manito, yo quiero hacer una oración por usted. Levanta tu manito, queremos orar. Queremos decirte que Dios te ama, que Él te ha traído acá para salvarte. Levánteme la manito. Allá hay una vida, hay alguien más, allí hay otra que viene por primera vez. Hay hermanos que vienen hace 10 años y levantaron la mano. Alaba lo que Él vive. Que venga por primera vez. Levante la manito, quiero orar por usted. Allí hay unas vidas, hay alguien más, allí hay otro varón, hay alguien más. Los guías están pendientes. Dios te ama y Dios quiere perdonarte y restaurarte. Ahí donde usted está, ahí. Y si no levantó la mano y vino por primera vez, yo quiero que usted haga conmigo esta oración de fe. Diga conmigo: Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados y que la sangre que Jesús derramó me limpie y me lave. Abro las puertas de mi corazón y recibo a Jesucristo como mi único Señor y mi Salvador. Cambia mi vida, dame una nueva naturaleza y dame tu Espíritu Santo. Dígale: Señor, gracias, me siento perdonado, me siento perdonada. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. En el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén, 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 amén. Gloria a Dios. Y quiero que los guías, mire, ahí hay unos hermanitos al lado, le van a dar un documento, recíbalo. Queremos seguir orando por ustedes, los que nos visitan por primera vez. Queremos seguir orando por ustedes, queremos que sigan viniendo a la iglesia, así que estamos dispuestos a ayudarlos. Los guías están ahí pendientes. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Quiero que se siente un momentico. ¿Cuántos se gozan en el Señor? Escuche el anuncio. Tengo 2 anuncios. El hermano Walter se va preparando. ¿Me están escuchando bien? ¿Están escuchando bien? Está el pueblo como asustado, como azarado, hermano. Hay que evangelizar el pueblo. Bueno, les cuento, hermanos, que dentro de 8 días, aprovechando que va a estar en Colombia, el hermano Melvin Mercedes va a estar con nosotros dentro de 8 días. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? Yo no sé, pero como que estamos encartados con ese negro. Va a venir a Colombia y me llama: pastor, no puedo pasar por Colombia sin estar con ustedes, pastor, así mismo es. Yo, ok, eres bienvenido. Pastor, es que yo amo esa iglesia, pastor. Y yo, bueno, los hermanos también te aman. Así que dentro de 8 días, el hermano Melvin va a estar con nosotros. Y el miércoles siguiente, que viene a ser como el 8, también va a estar con nosotros el hermano Melvin. Así que vamos a estar orando desde ahorita o ayunando por esa campaña. ¿Cuál es el objetivo? De que el Señor se glorifique, salve las almas, el Señor libere la gente, traiga restauración. ¿Cuántos se alegran por esa visita del Señor a través del hermano? Le cuento que el hermano, antes de venir acá a Colombia, se mete a un monte por allá en oración y ayuno para que ese manto tan fuerte que Dios le dio pueda fluir.
Walter, tiene un anuncio en 2 minuticos. Esté muy atento a lo que el hermano Walter va a transmitirle mayormente a los hermanos que están trabajando en el ministerio de grupos familiares de evangelismo. Walter. Gracias, pastor. Gloria a Dios. ¿Cuántos están gozosos? Qué bendición de palabra, hermano, ¿cierto? No me conteste, pero ¿cuántos estábamos pensando ahí? Ay, qué bueno que Julanito hubiera escuchado esta palabra, qué bueno que Julanito hubiera estado acá, ¿cierto? Bueno, hermanos, les recuerdo que ya estamos trabajando con los grupos familiares. Esta semana ya hubo algunas reuniones y comenzamos, Dios mediante, de lleno ya la próxima semana. Entonces, para que nos estén apoyando en oración, para que nos tengan en cuenta ahí en sus oraciones, porque sabemos que el enemigo obviamente va a querer oponerse a esto, entonces contamos con todo el apoyo de parte de ustedes. Además, todos estamos llamados a este trabajo, absolutamente todos estamos llamados, es un mandato del Señor Jesucristo. Entonces, tanto a ser líderes como a facilitar de alguna manera que se lleve a cabo esta obra. Entonces, por eso les digo, apóyennos en oración, y si alguno está aún pendiente por disponer, el Señor de pronto le ha tocado, le toca en los próximos días el corazón para que disponga su hogar como un campo blanco, como un lugar en el cual podamos implementar un grupo familiar, se puede acercar al pastor Johnny o a su servidor, nos dan unos daticos y nosotros estaremos luego contactándonos con ustedes. Bueno, el anuncio es para los líderes y para los anfitriones que en este momento ya están inscritos, ya están registrados y con los cuales estamos trabajando para los grupos familiares. El día de hoy vamos a estar creando un grupo de WhatsApp. En ese grupo vamos a estarles informando, digamos que ahí vamos a estar vinculando tanto los anfitriones como los líderes para que tengamos una comunicación bastante fluida. La idea es que utilicemos la tecnología que tenemos a nuestro alcance en este momento para que ahí podamos estar bien enterados, digamos que no tengamos ningún inconveniente. Ahí vamos a estar reportando los días de las reuniones, los líderes que están asignados en cada grupo, los grupos, los anfitriones, ahí va a estar toda la información. Entonces, para que estén por favor pendientes, tanto líderes como anfitriones, en el transcurso de la tarde estaremos creando el grupo y a través de ese es donde vamos a manejar toda la información. Obviamente también van a estar nuestros pastores, porque ellos deben estar absolutamente enterados de todo lo que hagamos en este trabajo que estamos realizando. Entonces, que el Señor les bendiga, muchas gracias, y contamos con ese apoyo espiritual de parte de ustedes. Que el Señor les bendiga. Gloria a Dios. Bueno, muy importante lo que decía el hermano Walter, ese grupo de trabajo, ese grupo de WhatsApp y el grupo de trabajo, y los hermanos que sientan de parte del Señor. Yo quiero abrir mi hogar para que se ore y se predique el Evangelio. Es muy bonito, hermano, y será de mucha bendición para su casa. Antes de terminar y orar por los hermanos que cumplieron años esta semana, hay que estar muy pendiente de las noticias, más que todo de Israel. Si vimos en las Naciones Unidas esta semana, cuando salió el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, casi todo el auditorio se fue. Hay algunos teólogos que dicen que es el cumplimiento de una profecía que dice que Israel quedará solo. Y también hay una profecía que dice el libro de Zacarías que Gaza será destruida. O sea que hay que mirar todo el panorama profético que ocurre. ¿Qué está pasando entonces con todo esto? Se va acercando el Mesías. Se va acercando la venida del Señor. Así que, hermano, a buscar al Señor, a prepararnos y a alcanzar nuestra familia para Cristo. Mucha gente que dice, yo quiero mi familia para Cristo y mi familia, y que está bien, estamos de acuerdo. Hermano, quiere abrir su casa para predicar el evangelio a su familia. No, el Señor reprenda al diablo, no, hermano. Así que esperamos entonces poder seguir trabajando. Los hermanos que cumplieron año esta semana, pónganse de pie. Venga por acá, vamos a orar por usted. Tú ándame un pianito.
Le cuento que la predicación hoy, impresionante lo que Dios habló. Y la alabanza, poderosísima. Qué lindo es ministrar al Señor en el templo. Los hermanos que cumplieron años esta semana, de casados. Qué bien, Dios te bendiga. ¿Cuál de las tres? Venga por acá, hermanita. El hermano Carlos Flores. El joven. ¿Cómo te llamas, hijo? ¿Cómo es que te llamas, hijo? Santiago. Tiene una gracia bien especial el niño. ¿Alguien más? He cumplido años. Ok, vamos a orar por ellos. Extiende las manos hacia ellos, por favor. Y ellas, Padre, gracias, Señor, por la vida. Bien dice tu palabra, Señor. Mi embrión vieron tus ojos. Gracias por estos hermanos, estas hermanas, que fuiste tú quien les diste la vida y les trazaste, Señor, un camino. Te rogamos, Señor, que les des largos años de vida, que mientras vivan en esta tierra sean bendecidos, sean guardados por ti, que sean concedidas las peticiones de sus corazones conforme a tus riquezas en gloria. Como siervo tuyo, Padre, yo les bendigo. Que el Señor te bendiga, te dé largos años en la tierra, bendiga tu salida y tu entrada. Que el Señor bendiga el día que naciste, que el Señor aleje de ti toda enfermedad y te dé abundancia de bien, y que la presencia de Dios siempre esté contigo. En el nombre de Jesús. Y el pueblo dice amén. Bueno, permíteme bendecirte. Vámonos a casa. Los esperamos esta semana en la congregación. Levante su manito derecha y cierre sus ojos. El Señor le dijo a Aarón, a Moisés: así bendecirás a los hijos de Israel. El Señor te bendiga. El Señor te guarde. El Señor te proteja. El Señor te guarde del mal. El Señor haga memoria de tus oraciones y de tus ofrendas. El Señor te dé largos años, te llene tu corazón de paz. El Señor conceda los deseos de tu corazón conforme a su santa y perfecta voluntad. Que el Señor bendiga a tu familia y salve a tus hijos. Los ángeles del Señor caminen contigo. Que el Señor te provea alimento, vestido y techo. Que el Señor te envíe abundancia y riqueza espiritual, física y material. Y su presencia y su gran amor siempre esté contigo y con tu familia. En el nombre de Jesús. Y el pueblo dice amén. Shalom. Shalom, shalom, shalom.